Hola amigos, quiero contarles acerca de mi nueva canción It's Coming Now, el segundo single de mi proyecto Looking for Atlantis. Como todas las canciones de este álbum en proceso, pertenece a su propio tiempo y espacio. Quise mantener la idea de producción con que fue concebida y no generar una versión más moderna que se despegue de su esencia. El origen de It's Coming Now es del 2009, de mi tiempo en Los Ángeles, y nace como una especie de folk místico. No podría decir que es realmente folk, porque no contiene una historia lineal, descriptiva, como lo es en el caso del folk tradicional. Y para mí la música evocaba un sentimiento de espiritualidad, y por eso me decidí escribir un mensaje o una declaración de tono universal. El mensaje es tanto para quien escucha como un recordatorio para mí mismo de siempre vivir el ahora, de que los sueños son un motor fundamental para la creación de nuestro propio destino y de que todo tiene más que ver con ocuparse que con preocuparse por los obstáculos que se nos presenten. Curiosamente no es común para mí escribir con esa alta dosis de optimismo. De hecho, para mí es más fácil escribir acerca de algún problema particular que me aqueje o una situación triste. Siempre son disparadores para la creatividad. Pero en este caso, este momento, este pico de felicidad que tuve, tenía una guitarra y una lapicera a mano y pude plasmar lo que sentía. Para mí fue un evento de gran revelación, como si hubiera llegado un mensaje enviado desde algún sitio de alta espiritualidad. All the dreams you ever had, expectations flying up high. A la música la pensé como un folk multicultural, utilizando instrumentos de diferentes extracciones como guitarras acústicas de 6, 12 cuerdas, charango, acordeón, instrumentos de viento de diferentes etnias, un armonium para crear una especie de mantra místico y elementos de color como sintetizadores, glockenspiels y efectos como para darle ese aire levitante sobre el presagio de la letra que dice que lo mejor está por venir. La imaginé como una pieza de folclore psicodélico y futurista. Si hablamos de influencias, creo que esta es la canción más Beatle de las que grabé. Tiene esa aura mística de George en canciones como Be Here Now, o la psicodelia de John en canciones como Across the Universe, o el optimismo de Paul en Pipes of Peace. Incluso esta canción contiene una sección instrumental similar a la que hice en esta producción. Diego Cortés, un músico fantástico a quien admiro, aportó su sonido con instrumentos de viento en la sección instrumental. Él tocó varios instrumentos de diferentes etnias como bansuri, flauta traversa, flauta grave y pícolo, que se destaca mucho en este baile celta. Todo esto sobre el acordeón, el bellísimo acordeón de Pedro Saad y la base rítmica de mis amigos Fabi Carrizo en bajo y Mati Sabaj en batería. La canción tiene una coda inesperada, como si fuera un chanting futurista, que vuelve a decir el mensaje de atrás hacia adelante y que para mí representa la insignificancia del tiempo lineal, en un mensaje que destaca el ahora por sobre el pasado o el futuro. Con Nico Guerrini firmamos material como para un videoclip en el cual unos chicos acampaban y comenzaban a encontrar pistas de algún mensaje misterioso en el bosque. Y en otro lugar de ese mismo bosque me encontraría yo cantando la historia como juglar. Para poder desarrollar la historia con más tiempo, con Nico decidimos dividir el video en dos, y de ahí nace The Quest, la búsqueda, que sería la historia desde el punto de vista de los chicos, y The Presage, el presagio, la historia desde el punto de vista del juglar. En ambos videos aparecen símbolos relacionados con la geometría sagrada, como por ejemplo la semilla de la vida, que incluso es parte del símbolo de Looking for Atlantis, o la mariposa, que por su corta vida representa la necesidad de disfrutar el hoy. La canción aborda la idea de que existe un orden universal, de que no hay de qué preocuparse porque al fin y al cabo todo llega en el momento indicado y las fichas terminan cayendo en su lugar. El arte de tapa es un dibujo digital que hice inspirándome en artistas psicodélicos de fin de los 60s como Heinz Edelman. En él hay mensajes escondidos,
símbolos de positivismo como el Merkaba, el árbol de la vida, el Hamsa, el tetraedrón, la espiral dorada, el Vesica Piscis, como también personas cercanas a mí están representadas de alguna manera en la tapa. Los invito a ver los 2 videos de It's Coming Now, The Presage and the Quest, y escuchar la canción en sus plataformas de streaming favoritas. Si les gusta, compártanla, que sería un placer para mí saber que lo están haciendo y apoyando este proyecto. Y desde acá les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima canción. Chao.